leyes municipales aprobadas por concejales del Movimiento al Socialismo. Y para participar en este bloque coyuntural, tenemos la presencia de la concejal por el Movimiento al Socialismo, Roxana Pérez del Castillo, a quien le damos la cordial bienvenida y va a ayudarnos a dilucidar este tema el día de hoy. Leyes municipales aprobadas por concejales del MAS. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias a la concejal. Bienvenida a Televisión Universitaria, nuestras cartas sobre la mesa. Cartas sobre la mesa. Parece maravilloso, con un joker además ahí. Por si acaso. Siempre. Buenas noches, gracias por el espacio a todos y todas a través de las cámaras, saludarlos, que sea una buena noche y una buena semana. A ver, para ir en materia, ¿cómo anda el funcionamiento del Consejo Municipal? Yo creo que creo que tenemos un consejo diferente, ¿no? A partir de la composición que se tiene, creo que es la primera vez que se tiene por parte del oficialismo municipal una gobernabilidad que depende de una persona, ¿no? Y eso pone, digamos, en escenario otros elementos. Creo que tenemos concejales y concejalas interesantes que han venido proponiendo soluciones legislativas, pero también fiscalizaciones que no se habían visto con tanta relevancia, sobre todo comunicacional, pero también incidencia social, técnica y legal. Entonces creo que eso pone un contexto distinto. ¿Existe en ese consejo capacidad de consensos, como sería importante para construir institucionalidad y viabilizar planes o proyectos de ley, etcétera, que beneficien a la sociedad en su conjunto? Mira, a pesar de que políticamente se ha tratado de vender la idea de que no, lo cierto es que sí, porque nosotros somos minoría. No podríamos aprobar una sola ley si es que alguien de parte del alcalde, del señor Arias, del Somos Pueblo o por el Bien Común, coincide en que estamos haciendo algo bien. Y el 90% de las leyes que se han promulgado y publicado en nuestro municipio en esta gestión, en este casi año, son propuestas del MAS y PSP. Ahora, entonces, sí, algo estamos coincidiendo. Lo que pasa es que se vende políticamente otra historia. Claro. Ahora, yo decía esto porque en algún momento hubo una fuerte acción política contra una ley en particular. ¿Cuál fue la razón por que se tumbara esa ley? En realidad creo que fue una ley totalmente errática. En todos los sentidos, el momento, el contexto legal, el contexto social, y te voy explicando cada una de ellas. Primero, la ley 482 establece a través de su numeral 18 del artículo 16 que es competencia exclusiva del Consejo el poder modificar, crear impuestos, tasas y patentes. Es decir, el Ejecutivo no puede hacer eso. Por razones obvias, él es el que recauda, entonces no puede ser juez y parte. Y eso te lo dice la norma. Lamentablemente el Ejecutivo está muy mal asesorado. El señor Arias ha omitido esta ley y lo que ha hecho es emitir una resolución administrativa. Pero no es solamente eso, sino que esta resolución administrativa trataba de actualizar 14 años en un año. No le puedes trasladar una responsabilidad de 14 años a la población por algo que no ha hecho una autoridad. Por razones lógicas, pero sobre todo por principios constitucionales que rigen la política fiscal. Entre ellos, la gradualidad, que de nuevo establece que tú no puedes indexar, no puedes modificar y no puedes tratar de actualizar, porque así lo denominaban, 14 años en un año. El segundo es la proporcionalidad. Nadie puede pagar más de lo que tiene. Y lo cierto es que estamos atravesando una pandemia que ha gatillado una crisis económica. Y el tercero es el de la transparencia. Y es que en nuestro municipio no se ha cambiado el contrato con la empresa que recoge la basura, lo que significa que los costos siguen siendo los mismos, no se ha incrementado, no se ha mejorado la calidad de servicios. Es más, muchas laderas de nuestro municipio tienen un abandono profundo por parte de este servicio tan importante, que además tiene una incidencia sobre el impacto medioambiental, que está vinculado ahora también con siempre está vinculado con la salud, pero más en el contexto. Y finalmente, pues socialmente no puedes meterle la mano al bolsillo a la población tratando de buscar tener más recaudos. Pero además la idea no
era ni siquiera vertirlo en mejores condiciones de salud, en mayores obras, sino era quitar la subvención que está además pactada así a través del contrato que se suscribió hace mucho tiempo. Claro. Entonces, no había un contexto social, como lo digo, tampoco había un contexto legal y mucho menos constitucional. Se equivocaron. Y esa es la razón por la cual nosotros iniciamos este reclamo, pero no hemos sido solo nosotros. La FEJUVE ha salido a las calles, hemos tenido heridos y de verdad que siempre que me preguntan esto saludo a los compañeros de la FEJUVE, al hermano Justino Apaza, porque realmente ellos sentían, tenemos que entender que el alcalde primero decía son centavos y cuando hemos abrogado decía no, ahora son millones, ¿no? No pues, pero digamos que fueran centavos, que no lo eran. Los centavos hacen la diferencia para que una familia coma o no coma. Ahora, yo quisiera entrar, por lo menos brevemente, a estas leyes que se han aprobado. ¿Qué ventajas tiene para el ciudadano específicamente? Así muy puntual. Claro que sí. Mira, además de esta abrogación, que bueno, ya ha pasado a la historia y ya está en vigencia, tenemos la promulgación de 7 leyes que son muy buenas para la población. Tenemos la ley del Internet gratuito. La propongo, yo soy la proponente de esta ley porque la digitalización de la educación ha promovido brechas digitales muy profundas. Sí. Y no podemos hablar del ejercicio igualitario del derecho a la educación si no empezamos a entender que la familia no tiene la platita para bajar los megas. ¿En qué lugares van a disponer? Las unidades educativas van a tener internet gratuito y además estamos, porque esto estaba vigente desde el 2018, pero no se hacía caso. Se tiene una resolución emitida por Revilla que establece esta obligación. Pero nosotros hemos ido más allá y hemos solicitado que se tengan plataformas digitales donde los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la educación de manera gratuita. Ahora, ¿hay el presupuesto como para absorber esto? Se tiene la fuente de financiamiento, es la misma fuente de financiamiento con la que se paga agua, luz, teléfono. Las telecomunicaciones son un servicio básico y está contemplado. Pero además de eso, hay que ser creativos. Digamos que no hubiera la fuente de financiamiento, les hemos hecho una propuesta adicional incluso de incentivos a través de lo que son la responsabilidad social empresarial, que eso está vigente dentro del marco constitutivo de los operadores de nuestro país y que están vigentes en el municipio de La Paz. La segunda ley era de reactivación económica para el macrodistrito periférica. Yo soy representante del macrodistrito periférica y tenemos que hablar de reactivación económica y para eso tenemos que entender los contextos y características de cada macrodistrito. El macrodistrito periférica es netamente industrial, generador de empleos y amerita que el Ejecutivo pues tenga un plan, un programa específico para... ¿Cuáles son los temas destacados de este plan de reactivación? Esta ley estaba además vinculada con otra ley que hablaba de lo que es el parque industrial, por ejemplo, donde nosotros no decíamos tiene que haber un parque industrial, sino le decíamos a través de la ley, por favor Ejecutivo, haga un estudio técnico, ¿no?, de diseño para ver si es viable tener un parque industrial dentro del macro distrito periférica. Pero va a estar vinculado a varios sectores, o sea, a varias condiciones y características que lo que permita es que las empresas puedan tener un mayor desenvolvimiento. Por ejemplo, alianzas para poder exportar, para poder importar, el hablar de economía en escala para ver la materia prima que usan esas empresas, las condiciones laborales que se están teniendo, la posibilidad de poder coadyuvar a través de diferentes empresas municipales descentralizadas también a las mismas. Pero bueno, estas leyes habían sido rechazadas por el alcalde. Después teníamos la ley de promoción del macrodistrito de Mayasa, que esto es un macrodistrito del concejal Pierre Chaín y es una ley propuesta por él para poder generar a Mayasa como un macrodistrito turístico y paisajístico. Tenemos que mover el turismo en nuestro municipio, es uno de los puntos, pilares fundamentales para la reactivación económica y hablar de eso, sobre todo en un macrodistrito que es muy visitado por nosotros mismos, los paseños y paseñas, pero también por extranjeros, por bolivianos, que vienen desde otros departamentos, es algo de lo cual tendríamos que estar hablando, es lo mínimo que esperas de tus concejales. Teníamos otra ley que era la abrogación del decreto municipal 031,
El decreto municipal 031, parecido a la tasa de aseo, es un decreto municipal mediante el cual el alcalde trataba de afectar derechos adquiridos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras del municipio, generando trabajadoras y trabajadores de primera y de segunda, pero afectando en general las luchas históricas que han costado sangre y demás. Bueno, esto ha sido abrogado y hemos, restablecido la seguridad para los trabajadores y trabajadoras. Hay que generar recursos para el municipio, sí, pero no le puedes meter la mano al bolsillo a los paseños y tampoco puedes meterle la mano a los bolsillos a los trabajadores y trabajadoras porque son la parte más fina de la cuerda. Hay que ser más creativos y hemos hecho diferentes propuestas. La otra ley que se tenía era la ampliación de la condonación de deudas. En nuestro municipio se ha incrementado en un 300% los impuestos y eso ha hecho que muchas personas no puedan pagar por la pandemia que de nuevo digo ha gatillado una crisis económica. Esta ley ya había sido aprobada por el Ejecutivo y ha generado un ingreso para el municipio más de 1 millón de bolivianos. O sea, es muchísima plata, porque la gente que no quería pagar porque no tenía la plata para sus multas más, ha podido acceder y generar pues una inyección de recursos y queríamos ampliarla hasta julio. Finalmente tenemos la ley de auditorías y de fiscalización. Es una ley fundamental para que los concejales y concejalas, para que el consejo cumpla su función. Esta ley debió ser promulgada de acuerdo a la ley 482 tenían 90 días a partir de la promulgación de la ley 482, perdón. Esto quiere decir que hace 8 años atrás se debería haber publicado esta ley y nunca se lo hizo. Los concejales estaban también sujetos a la mayoría, la gran mayoría, que no es lo que se tiene ahora. Tenemos casi un consejo equitativo entre oficialismo y oposición y eso hace que la balanza cambie. Y no podemos seguir teniendo un consejo que sea el brazo operativo, digamos, del alcalde. Somos fiscalizadores y eso es lo que queremos hacer. A ver, muchas veces hemos acudido a que se emitan leyes, es decir, son leyes positivas y quedan guardadas ahí porque carecen de financiamiento u operatividad. ¿Hasta qué punto en la realidad objetiva son operativas todas estas leyes? Bueno, nosotros tenemos equipos técnicos y revisamos, por supuesto, las leyes. Tenemos comisiones, además, todas las leyes pasan por comisiones. Y en la comisión hay oficialismo y oposición y todos los equipos técnicos. Y convocamos, además, al Ejecutivo en muchos de los casos para poder conversar. Entonces, sería absurdo aprobar una ley sin fuente de financiamiento, es decir, una ley muerta o que no tenga, digamos, una proyección. Lo que sí me preocupa, estas leyes tienen todo esto. ¿Ya? Lo que sí me preocupa es la voluntad política. Claro. ¿No? Eso sí puede ser un óbice y sería muy lamentable que sigan empecinados en una posición mezquina. Pero el Consejo tiene instrumentos, ¿no? Es decir, no es que apruebas la ley y de repente el alcalde se hace, o el Ejecutivo... Bueno, hasta ahorita no han sido publicadas, por ejemplo, ¿no? Deberían haber sido publicadas a partir de las 48 horas. Eso se vencía el jueves de la semana pasada, estamos viernes, estamos lunes y espero que no pasemos más porque vamos a tener que accionar legalmente para obligarlos a cumplir su función. A ver, hay algunos temitas que me preocupan y lo digo de haberlo vivido inclusive en tema de la alcaldía. ¿Qué puede hacer el Consejo Municipal cuando, por ejemplo, yo quiero hacer una construcción, hacer cualquier cosa con mi inmueble y me resulta más complicado seguir el curso legal que hacerlo ilegalmente? Porque te ponen miles de trabas en todo. Totalmente. En el municipio de La Paz, una de las formas, ¿no?, de haber naturalizado la ilegalidad es la falta de otorgación de permisos en norma del Ejecutivo. Y después de que construyen ilegalmente, sobre todo a los más chiquititos, los empiezan a amedrentar, ¿no? Ojo, estás fuera de norma. Y entonces empieza a haber este flujo de recursos fuera de norma. Claro. Y yo decía, ¿y qué pasa con las empresas constructoras? Porque las empresas constructoras no es que es ahora, sino que vienen construyendo hace años, y nadie les dice nada, ¿no? Pero hay de las laderas que construyen un cuartito, ellos sí son imperdonables. Entonces hemos emitido una ley también, que es una ley de regularización de edificaciones, que tiene por finalidad establecer un corte.
un corte para que ya no se construya fuera de norma. No es, se han publicado leyes como esta, pero la idea era como que has hecho ilegal, entonces ahora lo voy a volver legal. No es el espíritu de esta norma. El espíritu de esta norma es decir, aquí hay un corte, no se puede seguir otorgando ni omitiendo la obligación del Ejecutivo de controlar las construcciones fuera de norma, pero aquellas construcciones que van y solicitan tienen que tener un procedimiento expedito. Y es la primera vez... Ese es el tema de fondo, sí. Ese es el tema de fondo. Y es la primera vez que a las construcciones de hasta 150 metros para construcciones unifamiliares se les va a dar, digamos, el catastro, la regularización del catastro con 0 multa. Porque es una tarea del Ejecutivo. Cuando en un curso se aplaza más del 70% del curso, no es el curso el que está mal, es pues el profesor. Sí. Entonces aquí la alcaldía es la que está errada en su procedimiento para otorgar permisos de construcción. Sí, y eso digo, ¿no? Es decir, lo fuera de normas es una experiencia terrible y vas donde vas, hay eso. Roxana, la vamos a comprometer para invitarla más seguido a que nos pueda contar cómo están trabajando en el Consejo. Claro que sí, va a ser un gusto, tengo un montón que decirles. Tenemos la ley que te comentaba respecto a la obligación de portar el carnet de vacunación, que nosotros tenemos ahí una postura específica. ¿De acuerdo o en contra? Nosotros, a ver, primero creemos que no se ha entendido la vacuna. Dicen que se tiene que presentar la vacuna para respetar el derecho de todo el mundo. Pero lo que me da a entender a mí es que si estás vacunado no te contagias o no contagias al otro. Y no es verdad, no es verdad, sí. Es una responsabilidad personalísima. Si yo me vacuno es para que cuando me contagie no tenga un alto nivel de virus, ¿no? Un nivel alto del virus, sino que más bien mi cuerpo tenga anticuerpos y pueda responder. Pero no significa que yo, por portar mi carnet de vacunación, estoy garantizando que no voy a contagiar. Las personas vacunadas contagian y las personas vacunadas se contagian también. Entonces es una responsabilidad personalísima y el espíritu dictatorial de decir o te vacunas o te castigo, ¿no? No va con ni la Constitución política ni con nuestro alineamiento. Entendería esa posición si es que si yo me vacuno no contagio más. Pero no es así. No es así. Pero hay una opción intermedia a eso. Hay una opción que tiene que ver con... Pero además hay una contradicción total. Sabes que es un poco un carnaval, porque el alcalde te dice, levantemos los protocolos de bioseguridad. Y por el otro lado, ese mismo día nos presentan una ley para sancionar si es que no cumples los protocolos de bioseguridad y para sancionar si no estás vacunado. Cuando tiene que haber una corresponsabilidad, el Ejecutivo Municipal, los 66 centros de salud de primer nivel que tenemos en el municipio de La Paz, únicamente en la cuarta ola tienen 5 abiertos las 24 horas y los 7 días de la semana. Estos centros de salud no tienen insumos, no tienen medicamentos, les estaban por cortar el agua por falta de pago de 5 meses en los centros de salud. No puede ser que el Ejecutivo sancione y no cumpla. Las unidades educativas, nuestras guaguas han vuelto a clases y no se ha proporcionado los protocolos de bioseguridad a muy pocas unidades educativas. Y esto es una omisión por parte del Ejecutivo. Tiene que cumplir su función y tiene que dar cámaras de desinfección, tiene que dar barbijos y alcohol mínimamente, pero también ver que tengan pues lavamanos las unidades educativas. Yo he visitado unidades educativas que tienen 3 lavamanos para 400 alumnos. Es terrible. Es una burla. Y finalmente no hay un programa serio de acercamiento de las vacunas a los macrodistritos, con las juntas vecinales, con las juntas escolares, informando a la población de los beneficios de la vacuna, absorbiendo las dudas que tiene todavía muchas personas, y tampoco contempla esta ley, por ejemplo, los casos excepcionales, más allá de la autodeterminación, que yo creo que es algo que tenemos que respetar, es constitucionalmente una garantía, pero adicionalmente a ello, ¿qué pasa con las personas que tienen enfermedades de base? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué presentas? ¿No? Y no hay esas contemplaciones. Entonces tiene que haber una corresponsabilidad del Ejecutivo y tiene que haber también una comprensión del contexto que está viviendo nuestra población y no pensar que porque somos o tenemos la posibilidad de ejercitar el poder arbitrariamente y sancionar y atemorizar a la población, que ha pasado eso el 2019 y lo hemos vivido y no ha evitado que la gente muera, ¿no es cierto? Entonces, esa ley no tiene pies ni cabeza para mí, a pesar de que estoy de acuerdo con que hay que cuidarnos, que hay que respetar los protocolos de bioseguridad. Yo personalmente estoy de acuerdo con las vacunas, pero que tenemos que tener una visión integral y transversal.
Roxana, muchísimas gracias por la visita. La vamos a volver a convocar, tenga la certeza. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.